Cuando vi el cañón de una escopeta apuntándome por la ventana, ahí me di cuenta de que querían asesinarme. ¿Esa persona quería matarme? En ese momento vi toda mi vida pasar en un segundo y recuerdo que pensé, no puedo, no es mi hora. Yo no quería morir. Había ruedas de prensa en las que le decían a la gente que se quedara en casa porque había un asesino suelto. En ese momento supimos que era algo grave. No podía creerlo. Mi madre era la mujer más dulce que puedas imaginar. Fue doloroso imaginarla. Muriendo sola, pensé que yo estaría a su lado, abrazándola hasta que diera su último suspiro, pero no tuvo eso. Este es el peor criminal con el que me he enfrentado en mi carrera. 5 asesinatos y 11 tentativas de asesinato. Pensar que cualquiera podría pararse detrás de ti en cualquier momento y matarte sin que te dieras cuenta es aterrador. Y también pensar que alguien así está merodeando entre nosotros. Creo que por eso los detectives se pusieron a trabajar, para encontrar a ese sujeto, y encontrarlo rápido. No podíamos dejar que lo hiciera otra vez. Era 2014 y tomé la carretera rumbo al trabajo. Empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, así que estaba oscuro. Noté que había un vehículo en la carretera que no tenía luces, así que lo mantuve muy a la vista, porque recuerdo pensar, esto es raro. Era un vehículo grande. Pensé que sería mejor mantenerlo a la vista para asegurarme de no estrellarlo o ponerme en su carril. Solo quería conducir de la manera más segura. Así que seguí conduciendo, y ni bien salí de la carretera, me detuve por completo. Yo estaba parada ahí, y miré a la izquierda. Miré a la derecha, y de pronto oí un estallido, y sentí que estaba mojada. Miré hacia abajo y tenía sangre en toda la blusa. Pensé dónde estoy sangrando. ¿De dónde vino esto? Miré alrededor y dije, sangre, y pensé que, pero no sentí ningún dolor. Yo no sentía nada. En ese momento, me di vuelta hacia atrás y vi al vehículo que había visto antes. Solo podía ver el parachoques delantero y su ventana delantera y vi el cañón de una escopeta. De inmediato pensé que querían robarme el auto. Intenté llamar a emergencias, pero no podía hablar. No sabía qué estaba pasando. Oí primero de 3 a 5 disparos y luego unos 4 o 5 o quizás más estaba disparando a la parte trasera de mi auto. Entonces me di cuenta de que alguien quería matarme. Esa persona quería matarme. No podía parar de pensar, ¿qué pude haber hecho que sea tan malo para que alguien quiera matarme? Hablaba con Dios todo el tiempo. Preguntaba, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Porque voy a morir. Perdí mucha sangre, y cuando miré hacia arriba, mi rosario que cuelga del espejo de mi auto iba de lado a lado, como el péndulo de un reloj, como un reloj de pie, y pensé, ok, el tiempo apremia ahora, sal de aquí. No tienes tiempo para estar sentada, ¿ve? Y eso fue lo que me hizo salir del auto. Esa fue la señal. Corrí por la calle, tratando de obtener ayuda, pero nadie me ayudaba. Corrí hacia un guardia y le dije que por favor me ayudara. Él dijo que no me preocupara, que estaban consiguiendo ayuda. Sentí que estaba muriendo. No podía respirar. Y vino un hombre que me sostuvo y me ayudó. Supo cómo presionar mi garganta. Era un ángel. Le dije que tenía un hijo. Yo le dije que no puedo dejar a mi hijo. Él dijo, vas a estar bien. Toda su positividad y sus palabras me ayudaron a salir adelante.
En ese momento, solo recuerdo que pensé, no puedo, no puedo. No es mi hora. No quería morir así. Encontré esta fotografía en su joyero y creo que podría ser su retrato del último año de secundaria en El Salvador. Me hace sentir feliz porque este es un recuerdo de su juventud. Mi madre era la mujer más dulce que puedas imaginar. Lo más importante para ella eran sus hijos, sus nietos y la iglesia. La fe lo era todo para mi madre, y ella vivía su fe. Y solía decir que cuando muriera, estaba segura de que iba a ir al cielo, que no tenía miedo, venía por la zona de San Fernando. Se detuvo en un semáforo, le dispararon y lo mataron. Fue un asesinato sin resolver. Pienso en esa persona que se detuvo en un semáforo mientras iba a trabajar temprano en la mañana y podría ser cualquiera. Así que se reunieron. Rezaron el rosario, se abrazaron y trataron de consolar. A la familia Morales querían rezar por él para pedir que su alma descansara en paz. 24/8/2014 eran tal vez las 7 de la mañana. Y mi prima me llamó. Ella sonaba dubitativa sobre lo que me diría, pero me dijo, le dispararon a tu madre. Y si yo no sé demasiado, solo puedo decirte que le dispararon cuando iba a la iglesia. Yo estaba en shock. No tenía ni idea de lo que pasaba. Estaba asustada. No podía creerlo. Esperaba que estuviera viva. Yo solamente quería estar cerca de ella. Este es el auto de Gloria Tovar, donde la encontraron muerta por disparos. La policía puso una lona sobre el auto para que los transeúntes no vieran el cuerpo dentro. La escena del crimen era espantosa. Esa mañana, la primera llamada a emergencias fue la de los niños Franco. De 12 años a 5:40, denunciaron que habían baleado a sus padres y a su hermana. Mientras eso ocurría, se escuchó por las radios de la policía que había habido otro tiroteo en un parque en Silmar, el de Michael Planels. Y luego, unos minutos más tarde, a 06:48, que Gloria Tovar había sido baleada. Hubo 3 tiroteos en un radio muy cercano, en un periodo muy corto de tiempo, e involucraba una escopeta, y en 2 de ellos se había identificado como sospechoso a un gran vehículo todoterreno, pintado de color dorado, y se solicitó su captura. Se notificó a todas las agencias policiales. Y ahí fue cuando el detective de crueldad animal dio a conocer su información. Este es el video clave del tiroteo a los perros. Se puede ver el Suburban justo frente al portón. Y dispara 3 tiros de escopeta por el portón lateral. Mata a 2 de los perros y hiere al otro. Mueven las colas mientras mueren. Y a la mañana siguiente, claro, tenemos los 3 asesinatos. Inmediatamente, claro, sospecharon y temieron que hubiera un asesino en serie. Suelto si ocurre un asesinato en una ciudad pequeña, todo el mundo lo sabe y tiene una idea bastante clara de quién es sospechoso, pero en Los Ángeles puede desaparecer sin más. Es aterrador pensar que alguien así merodee entre todos nosotros. Creo que es por eso que los detectives se pusieron a trabajar, para encontrar a ese sujeto rápido. No podíamos dejar que lo hiciera otra vez. Lo siguiente que recuerdo es que desperté, y yo en verdad no entendía lo que pasaba. Estaba en un hospital. Yo trataba de darle sentido a lo que había pasado. Cuando toqué mi garganta y sentí la tráquea con el tubo de alimentación, y pensé, por favor, no puedo hablar solo. Salía aire de mí. Salía sin sonido.
Entonces trajeron una pizarra porque tenía que comunicarme. Y enseguida pregunté qué pasó. ¿Por qué no puedo hablar? Y dijeron que había tenido un traumatismo. Ese momento fue muy duro para mí porque les pregunté, esto es temporal, ¿no? Y ellos dijeron que no lo sabían. Les dije, ¿cómo que no saben? Pensé maldición. Luché por mi vida. Pasé por una cirugía de la que casi no sobrevivo y ahora me dicen que tal vez nunca vuelva a hablar. Tal vez nunca le podría decir a mi hijo las palabras «te amo otra vez». Me enfadé todavía más con la persona que había hecho esto y luego dijeron que seguía libre. Aún tomaba muchos analgésicos y mi mente seguía confusa. Había ciertas cosas que no me resultaban claras, pero intenté recordar todo lo que podía. Tenía que usar una pizarra para darles una descripción del vehículo, pero estaban confundidos porque yo dibujaba la parte trasera. El detective preguntó, ¿quién había disparado a la parte trasera de mi auto? Pero yo no lo sabía. No estaba segura. Les dije, ¿oh, no saben qué? No, vi la parte trasera. No lo hice porque tienen razón. Nunca se me adelantó en la carretera, así que les dije, ok chicos. Es cierto que yo no lo vi. Les dije que olvidaran todo. Fue algo muy frustrante, pero sentí una fuerza. Como si tuviera un trabajo que hacer, no podía quedarme allí sintiendo lástima. Tenía que ponerme de pie y hacer que atraparan a esa persona, porque iba a lastimar a otros. Cuando entró mi hijo me tomó de la mano. Todavía tenía sangre seca de una vía intravenosa. No me había bañado. Dijo que recordaba que al tomar mi mano tenía sangre y dijo que quería limpiarla y hacer que mi dolor desapareciera. No pude protegerlo de eso. Había mucho dolor en sus ojos. Mi hijo me dio fuerza. Él fue la razón por la que seguí adelante. Cuando llegamos a la escena, había un par de policías que ya habían cerrado la zona. Yo pregunté si podía acercarme, si podía tocarla. Y ellos dijeron no. Recuerdo que la persona que llamó a la policía para dar aviso se acercó a nosotros y él me preguntó si era mi madre. Le dije que sí, que era mi madre, y él dijo que mejor no miráramos, que no era bueno recordar a nuestra madre. Así era grave. Fue doloroso imaginarla, muriendo sola, sin nadie cerca de ella. Pensé que estaría a su lado, abrazándola con su familia rodeándola hasta su último suspiro. Pero no tuvo eso. Murió sola en su auto. Ver así a mi papá fue algo horrible. Decía que era su esposa, que quería estar cerca de ella, que quería protegerla. Guay. Mi hermano y yo tuvimos que decirle que debía calmarse, que no podía acercarse, no volvería a verla. No volvería a abrazarla. Ninguno lo haría. Mi padre les dijo a los detectives que nos entrevistaron que pondría los ojos de Dios en sus manos para que pudieran encontrar a la persona que le había hecho eso, a su esposa, que Dios les iba a mostrar quién lo había hecho y que iban a encontrarlo. El domingo, por la mañana, con 3 asesinatos, en las noticias en una hora y en un radio muy cercano, la policía estaba bajo una enorme presión para encontrar al verdadero criminal y detenerlo. Una escopeta no es un arma que se usa en muchos crímenes. La mayoría de los asesinatos y los tiroteos en Los Ángeles son con armas cortas. Así que parecía haber un modus operandi muy marcado en esos casos. Y eran muchos tiroteos para una sola persona, era mucho. Él dio su nombre. Dijo que era Alex.
Y entonces les preguntó si podían ayudarlo a buscar gasolina. Y entonces lo llevaron a su casa, que estaba a muy poca distancia, donde tomó un recipiente gente, lo llevaron para comprar gasolina y lo trajeron de vuelta a su Suburban, así que sabían cómo era su auto. Sabían su nombre y dónde vivía. Los detectives fueron hasta allí. Why? Vieron el Suburban estacionado detrás del portón de la casa, pusieron la casa bajo vigilancia de inmediato. Estaba rodeada por delante y por detrás por un equipo SWAT, y además había helicópteros sobrevolando la propiedad. Toda la familia del señor Hernández salió de la casa. Él no salió. Se quedó en la casa. En el área del patio, los agentes lo observaron desde el helicóptero y lo describieron arrastrándose con los brazos y el estómago apoyados en el suelo. Para mantenerse agachado y fuera de la vista, saltó el muro de ladrillo hacia el patio del vecino. Así fue. Había 2 agentes del equipo SWAT allí. Y lo detuvieron cuando saltó el muro. Tenía la escopeta en las manos. Estaba cargada y la tiró al suelo. Cuando los vio lo arrestaron, pero no se rindió. Tranquilamente, se enfrentó a la policía y le dieron una descarga. Después lo llevaron al hospital para que lo examinaran, para asegurarse de que estaba bien. Después de eso, creo que las circunstancias de su detención dicen mucho sobre lo que pensaba y cuáles eran sus planes. Llevaba una escopeta cargada, más cartuchos en los bolsillos y una mochila, con todas sus identificaciones, las llaves de su auto, su pasaporte y su partida de nacimiento. Investigamos todo lo que pudimos sobre el señor Hernández, y puedo decirles que no encontramos nada sorprendente. Ya había estado en prisión y tenía condenas previas. Pero no era violento. No le disparaba a la gente. Tenía armas. Tenía condenas previas por posesión de armas de fuego. Tenía algunas condenas previas por drogas, pero nada que presagiara estos hechos. Tenía una familia que vivía en esa casa, por lo que dicen, buena gente. No había nada en su historia, nada en su pasado, y nada en su presente que indicara que él fuera un asesino serial. Creo que incluso una revisión muy básica de los hechos, de los 3 asesinatos que ocurrieron el domingo por la mañana, llevaría a cualquier persona razonable a creer que estaban relacionados. También sabíamos que estaban registrando el vehículo, que buscaban posibles pruebas de armas de fuego y que todavía estaban procesando las pruebas. Las pruebas forenses y de ADN no se procesan de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo, pero hay 48 horas para presentar cargos. Si se arresta a alguien, debe hacerse en ese período, o hay que liberarlos. Y había una gran preocupación porque el señor Hernández no fuera liberado, porque eso sería un enorme peligro para la sociedad. Cuando se llevaron a mi madre de la escena del crimen, todos nos reunimos en casa de mis padres. Fui a una de las habitaciones donde ella guardaba su ropa y sus cosas, y solo tomé una de sus prendas. Lowly, y olía como ella. Yo no podía creer que se había ido más tarde. Nos enteramos de que había habido una serie de asesinatos. Esa mañana mi madre no era la única. Había habido 2 tiroteos más en la zona, no muy lejos de donde le dispararon a mi madre. Había ruedas de prensa en las que le decían a la gente que no saliera de sus casas, porque había un asesino suelto. En ese momento supimos que era algo grave. Recuerdo haber visto cuando rodearon su casa y, cuando lo llevaron en la ambulancia y lo arrestaron, todos estábamos en la sala de mis padres, viendo las noticias.
Nos ayudó un poco. Sabíamos que habían atrapado a la persona que lo había hecho y que no volvería a hacerle eso a nadie más, porque quien hace eso es inimaginable, y me sentí aliviada de que estuviera fuera de las calles. Esa parte de nuestra historia estaba cerrada, pero teníamos un largo camino por recorrer. Recuerdo que el detective a cargo me dijo que lo habían atrapado. Yo estaba en el hospital y le pregunté si estaba seguro y él dijo que sí. Le dije no, júramelo. No podía creer que lo hubieran atrapado tan rápido. Seguí pidiéndole a Dios que por favor me diera señales de que iban por buen camino, que iba a haber justicia, que estaría fuera de las calles y que no dañaría a nadie más. Mi familia estaría a salvo. Iría a casa y descansaría bien, y todas mis oraciones siguieron siendo escuchadas. Sabía que tenía que darle a la policía algo con lo que pudieran identificar al vehículo, pero por 2 meses no tuve voz. Nunca olvidaré la última vez que fui al médico de garganta y dijo que me quitaría el tubo y si estaba lista, porque era mi gran día. Pensé lo haré, lo lograré. Y dijo que ya lo quitaría, y me pidió que dijera y dije que dijera dije y me dijo que podía hablar, y dije sí puedo. Tenía muchas ganas de hablar con los detectives. Quería que mi hijo viera que me habían derribado. Pero volví a levantarme y recuerdo que llegué a casa y me dijo, mamá, estoy enojado de verdad. ¿Cómo Dios dejó que te pase esto? Le dije que le había enseñado a ser un hombre de fe. Existía Dios y estaba el diablo. El bien y el mal. Cada día era una batalla en este planeta. Pero estaba yo era la prueba de que Dios es bueno. Seguí aquí, podría haber muerto. Podrían haber ido a mi funeral, porque cuando miras las pruebas del caso, es un milagro que yo esté aquí. ¿Cómo pudo entrar una bala en mi cara? ¿Cómo no entró en un hueso? ¿Cómo no tocó un nervio? ¿Cómo estoy hablando aquí? Así que le dije a mi hijo, por favor, concéntrate en lo positivo. El pensamiento negativo debe irse. Los detectives vinieron a mi casa. Tenían mapas con mi ruta al trabajo y mi salida, pero insistían en que lo único que no sabían aún era lo que ocurrió en la carretera. Les procuré. Dije que me llamó la atención que tuviera las luces apagadas. Así que le presté más atención. Era un vehículo grande. Era un Suburban o un Yukon, pero estaba muy detrás de mí, y me dijeron, no, Nicole. ¿Viste la parte trasera? La viste, nos contaste sobre eso. Ahora necesitamos que lo recuerdes. Y tuve un clic como una bombilla que se encendió. Oh, claro. Empecé a llorar. Y mi mente se aclaraba. Podía recordar más. Yo fui hacia el vehículo de ese hombre, después de que intentó asesinarme. Así fue como vi la parte trasera. Fue traumático. Supongo que la mente elimina cosas. Al final, pudieron obtener el video del lugar donde me dispararon. Bien, esto es cuando él me seguía de cerca. Él estaba en el Suburban, y yo salí del auto. Me acerqué a su vehículo, del lado del acompañante, pero no podía hablar. Estaba gorgoteando y estaba muy enfadada. Y me acerqué a su ventanilla. Le pregunté quién era y por qué hacía eso. Y solo vi una mirada oscura y vacía, solo eso, nada. ¿Por qué no me disparó? Entonces no lo sé. Ahora en este momento del video estoy golpeando las ventanas, tratando de conseguir ayuda y la gente se aleja. Estoy jugando por mi vida. Les digo a todos que me ayuden. Pero todo el mundo decía que no, que no se iban a involucrar, no iban a ayudarme, que me fuera al infierno.
No lo sé, no querían tener nada que ver con eso. Y como dije, me sentí disgustada. Me sentí desesperada. Me sentí derrotada, sentí... Ni siquiera podía respirar, todavía te cuesta darlo. Literalmente me arrojé sobre ella, sobre su auto, y pedí que por favor me ayudara. Pero dijo que no. ¿Cómo pudo no ayudarme? Y luego vi a otro hombre que vino y me sostuvo. Espero poder averiguar quién es esa persona. Algún día para agradecerle, porque no tenía que hacerlo. Le estoy eternamente agradecida por darme más tiempo con mi familia y mis amigos y mi vida. Lo que hizo fue salvarme la vida, ayudó a salvar mi vida. No supe cómo unieron los hechos. No me dijeron nada acerca de eso, pero decían que era un asesino en serie. Y entonces me di cuenta de que, probablemente, había más víctimas antes que yo. Con este sujeto, la expresión asesino en serie fue muy impactante para mí porque un asesino en serie había intentado matarme. Sabía lo que debía hacer. Tenía que testificar y conseguir justicia. Me quitó un tiempo la voz. Pero mi voz estaba ahí y él la escucharía. Cuando las pruebas sugirieron que él era un asesino en serie, había que examinar, y creo que es una pregunta natural. ¿Cuándo había empezado? ¿Y cuántos más encontraríamos? Los detectives de homicidios, por robo de la policía de Los Ángeles, empezaron a unir las piezas. Analizaron no solo los tiroteos con escopeta, sino además los tiroteos con arma de mano, y también agregamos varias víctimas que se remontaban a 6 meses atrás. Eso incluía a personas a las que el señor Hernández había disparado, empezando por Sergio Sánchez, cuyo asesinato no estaba resuelto, y a quien encontraron muerto en su auto en una carretera. Casi no había pruebas, salvo por una pista, el testimonio de un camionero que vio un gran todoterreno dorado. El siguiente fue otro tiroteo. Un hombre llamado Mario Gamboa. Mario conducía por la carretera en la noche, se dio cuenta de que lo seguía un gran todoterreno por la carretera 51 vez más. El Suburban se detuvo detrás de él y disparó varias veces a su auto. Una de ellas le dio en la espalda. Él salió corriendo y se escondió. El tercero fue un hombre llamado Luis Valdés. Luis Valdés había salido por la noche y llegó tarde a casa. No quería despertar a su padre, con quien compartía un apartamento, así que iba a estacionar fuera del complejo y dormir en su auto hasta la mañana. Lo siguiente que supo fue que lo despertaron varios disparos contra su auto. Despertó, obviamente horrorizado. Levantó la vista y vio un gran todoterreno dorado a su lado. Terminaron llevándolo al hospital. Para curar las heridas de bala, otro tiroteo clave fue el de Julian Archer. Julian Archer era un joven que había llevado a su novia a casa del baile de graduación. La dejó en su casa y se alejó de allí. Estaba conduciendo de vuelta cuando un camión grande se detuvo a su lado y disparó varias veces a su auto con un arma de mano. Julian Archer recibió varios disparos en la espalda que le dañaron la columna. Logró llamar él mismo a emergencias antes de desmayarse por las heridas en su auto. Emergencias operador 656. Me dispararon. Estoy en Mayal y Corbin. Me dispararon unas 4 veces. Necesito ayuda. Mayal y Corbin. Luego resultó que la casa por la que había pasado Julian Archer, unas calles antes de que lo dispararan, era la casa de la novia del acusado Hernández. Entrevistaron al padre,
que dijo: sí, oí disparos anoche. Estaba despierto, porque mi hija estaba aquí con su novio y estaban discutiendo, y después de que mi hija entró a la casa, él se fue y minutos después oí disparos que venían de esa dirección. Ese era el señor Hernández abandonando la escena y Julian Archer lo identificó en una rueda de reconocimiento fotográfica. El Suburban fue la prueba principal. Cuando lo llevaron al laboratorio y lo examinaron de cerca con luces blancas, empezaron a encontrar la sangre y el tejido y tomaron cientos de muestras de ese auto. Estaban bajo el compartimento del motor, en el hueco de la rueda, dentro del auto, en el asiento del pasajero, porque la ventana estaba abierta, así que el Suburban estaba repleto de pruebas. No había ninguna razón para que matara a esas personas. No había un motivo obvio. No lo había, y lo buscamos. Lo pensamos mucho. Había algo en común con las víctimas. Eran los autos. Era su raza, era su género. Era algo que había pasado y no había nada. El motivo podría ser tan sencillo como que le gustaba matar. Fue un proceso largo. Se agregaron muchísimos cargos adicionales durante los 1 años. Se lo acusó de 32 cargos. Fue una montaña rusa emocional. Cada vez que surgía algo, pasaba por los mismos sentimientos. Fue como abrir una caja de Pandora. Eso parecía. Encontraron partes del cerebro de mi madre en su motor. Diferentes partes de su ADN estaban allí. Para mí, está claro que hubo una mano de Dios en eso. Siento que Dios se aseguró de que hubiera algo que pudieran relacionar con ella. Ella fue asesinada de una manera atroz. Nos la arrebataron. Él no tuvo un sentido de la humanidad. Los seres queridos que perdimos no significaban nada. Era como si fuera un cazador, y ellos su presa. Pero alguien así no necesita una lección. Debe estar encerrado tantos años como sea posible. Este es el rosario del que les hablé. El que colgaba en mi auto cuando me dispararon. Cuando vi mi auto, antes de que lo destruyeran, lo oré porque allá estaba esperando a que lo buscara. Cuando compré un auto nuevo y cuando pude volver a trabajar, mi hijo y yo lo colgamos juntos. En el espejo retrovisor y nos tomamos una fotografía. Me lleva al trabajo todos los días. Cada vez que voy en mi auto, esto guía mi camino, cuidándome como lo hizo aquella mañana. Después de testificar, cuando bajé del estrado, la hermana de Morales se acercó. No sabía quién era ella y me dijo: «Es la voz de mi hermano. Ayudarás a que se haga justicia». Ella me abrazó y me agradeció. Siento un gran dolor por ellos. Siento culpa porque ya no están en este mundo. Hubo muchas pérdidas y cuando pasé por momentos oscuros, tiempos oscuros, pensé que ellos no estaban aquí para hablar y decir lo que sintieron o vieron o cuál era su lucha, cómo se sentían. Así que a pesar de los miedos que tenía, o si tenía buenos días o malos, tenía que seguir adelante. Y me alegro de que el dolor que sentí, el sufrimiento que sentí, sirviera para proporcionar algún tipo de documentación para relacionar a este tipo con estos crímenes, porque ahora se hizo justicia. En este caso, la sentencia fue de 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, y además, y de forma consecutiva, es otros 400 años de prisión. El caso es que incluso en prisión, él puede recibir visitas de su familia, escribe y recibe cartas, lee el periódico, ve las noticias,
la televisión y ve crecer a sus hijos. Pero las familias de las víctimas no obtienen eso. No los tendrán de nuevo. Para mí este caso significa más que cualquier otro de los que he tenido por la absoluta inocencia de las víctimas y la forma en que fueron atacadas al azar, de una manera que no tiene sentido ni ninguna justificación. Pasar por este proceso durante tantos años con las víctimas lo convierte en algo personal, personal, en el sentido de que realmente me preocupo por ellos. Les dije a todos que llevaré este caso y velaré por él el resto de mi vida, y lo haré, porque se lo merecen. Creo que mi madre lo perdonaría. Eso creo. Creo que mi madre incluso rezaría por él para conseguir el perdón. Porque así es como era ella. La echo de menos cada día. Aunque siento que me he hecho fuerte. Hay momentos en los que me derrumbo. Desearía que estuviera aquí, porque sé que me ayudaría mucho. Este último año, mi marido enfermó gravemente y está luchando contra el cáncer ahora, y eso ha sido muy difícil de pasar sin ella. Porque sé que ella me ayudaría. Sé que ella habría estado ahí. Para él también, espero que la gente entienda quién era ella, y la persona que hemos perdido no esperan a mañana. No digan que lo harán más adelante, o que se reunirán en otra ocasión, porque nunca se sabe, no sabemos si esa persona va a estar allí. Y agradezcan cada día que tengan por poder levantarse y poder compartirlo con su familia, doblado al español en B, S, I y C, Visa.